Hermanos, muy buenas tardes o muy buenas noches ya. Lindo poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios esta semana también con ustedes. Voy a pedirles que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a leer el capítulo 8 de Lucas, verso 40 al 42 y luego versos 49 hasta el 56. Así que si ustedes tienen su Biblia allí a la mano, aquellos que están por primera vez seguramente conectados a nuestra transmisión de Facebook, usted también, si tiene ahí familia, puede compartir la palabra de Dios con aquellos que están alrededor suyo. Así que vamos a leer Lucas 8, versos 40 al 42 y luego verso 49 al 56. Dice la palabra de esta manera. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Oremos y luego tenemos la meditación de la palabra. Padre, estamos agradecidos que nos permites exaltar tu nombre. Gracias, Señor, que podemos abrir tu palabra esta tarde. Queremos suplicarte a ti la asistencia de tu Espíritu Santo al compartir tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos guíe, por favor. Que sea Él quien esté usando mis labios para compartir aquello, Señor, que tú deseas poner en nuestras mentes y en nuestras emociones. Por favor, Señor, que tus propósitos sean cumplidos al compartir tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Bueno, para esta noche, pensando en lo que estamos pasando, titulado a esta porción de la palabra, a esta historia que nos cuenta la Biblia, la he titulado Cuando todo parece perdido. Cuando todo parece perdido, porque hay momentos que nos sentimos completamente vulnerables, cuando todo parece perdido. Momentos cuando las esperanzas se terminan y la desesperación nos embarga a todos. Ahora, generalmente esos momentos suelen ser cuando uno está cerca de la muerte o tiene a alguien muy, muy amado que está cerca de la muerte o ha muerto. Acabamos de escuchar el testimonio de Suri y lo que para ella significaba ese momento en que su vida estaba entre la muerte y seguir en este mundo. Y como ella se aferraba a la vida y clamaba a Dios pidiéndole que le dé una segunda oportunidad para vivir. Ahora, en momentos así, solo Dios puede sostenernos. Ahora, en momentos así, solo Dios puede dar respuesta a la necesidad que nos embarga.
Ahora, todos estamos viviendo momentos en que la vida parece estar entre la salud, la enfermedad y más tarde la muerte. Ahora mismo hay miles de personas en todas partes del mundo que están así entre la vida y la muerte. Y quién sabe nosotros que ahora podemos estar, quién sabe, disfrutando de buena salud en algunos casos. Otros, quién sabe, con algún tipo de problemas en su salud. Pero todos de alguna manera pensamos en algún momento podemos estar en una situación de tal crisis que podemos estar entre la vida y la muerte. Ahora, cuando llegan momentos así, todos somos vulnerables. Todos en algún momento perdemos las esperanzas también. Y la desesperación se apodera de la mente y de las emociones. En esos momentos, bajo esas circunstancias, solo queda ir a Dios. Ahora, triste que sean esos momentos los que llamen nuestra atención para ir a Dios. Cuando podemos hacerlo ahora, quién sabe, cuando todo está bien en nuestros cuerpos. O cuando las condiciones no son de dificultad. Pero creo que la gran mayoría de nosotros esperamos momentos de crisis, momentos donde nos sentimos tremendamente vulnerables. Son esos momentos los que Dios va a usar para atraer nuestra atención hacia Él, porque se convierte en la única persona que puede dar respuesta a mi necesidad. Ahora, la historia que acabamos de ver muestra a un hombre que estaba en esas circunstancias. Ahora, veamos lo que la Biblia nos dice acerca de este hombre y sus circunstancias, y luego veremos cómo podemos reflexionar acerca de esta historia que nos muestra el Evangelio de Lucas, capítulo 8. Veamos el momento. Ahora, el momento nos dice que Jesús acababa de regresar del otro lado del mar de Galilea, donde ocurrió la sanidad del endemoniado de Gadara. Y él regresa, parece ser, a Galilea, al otro lado de Galilea, y me parece cerca de Cafarnaúm. Y me parece que ahí suceden los eventos, los hechos de esta historia. Lo que uno puede ver es que la gente estaba esperando al Señor. Y le estaba esperando con alegría, con gozo. Es decir, había mucha gente que seguramente había escuchado de la persona de Jesús o en muchos casos habían visto lo que él era capaz de hacer y se aglomeraban en la orilla esperando que él volviera, y al volver la gente lo esperaba con mucha alegría. Querían escuchar o sus enseñanzas, o quién sabe, a la expectativa de recibir algún milagro de parte de Jesús. Ahora, es en ese momento, bajo esas circunstancias, que dice la historia que se acerca un hombre llamado Jairo, que la Biblia da datos muy interesantes acerca de él. En primer lugar, la Biblia dice que era un principal de la sinagoga. Ahora, para ser un principal de la sinagoga se requería que sea una persona que tenga un buen testimonio en su comunidad. Así que este hombre tenía que tener una reputación intachable dentro de su comunidad. Ahora, dentro de la sinagoga, este hombre se encargaba de la administración de la sinagoga. Ahora, debemos recordar que la sinagoga era el lugar donde se enseñaba el Pentateuco, donde se podía reflexionar sobre los profetas, donde se podía alabar al Señor. Es decir, ahí se realizaba todo lo que era la vida religiosa de los judíos. Ahora, las sinagogas llegaron a originarse seguramente después de la deportación a Babilonia, y del regreso de la deportación de Babilonia siguieron con las sinagogas aquí en la tierra de Palestina. Así que cada sinagoga era un centro religioso,
un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios, donde se meditaba la palabra de Dios, donde se alababa y también se oraba. Y la Biblia dice, este era un principal de la sinagoga. No era alguien que no sabía nada, era alguien que sabía muy bien acerca de las Escrituras. Así que este era un principal de la sinagoga. También nos dice que tenía familia. O sea, era un hombre casado, para ser un principal de la sinagoga, un hombre casado, y a la vez también tenía una sola hija, una hija única. Luego dice también que su hija estaba muy enferma. Tan enferma que la palabra que se usa ahí es una persona que está cerca de la muerte, debilitada de tal manera que la muerte está a las puertas. Ese era el momento para esta familia. ¿Qué momento estás pasando tú? ¿Qué momento estás atravesando tú? ¿Quién sabe también eres una persona religiosa? Como Suri nos contaba en su historia. Una persona criada bajo los preceptos y los conceptos de la familia, que quién sabe, en nuestro contexto, la mayoría católicos. Pero eso no significa nada, porque puedes vivir tu vida como bien te plazca y la vivimos como bien nos parece, sin tomar en cuenta a Dios. Cuando llegan momentos como estos son los que recién nos hacen pensar en Dios. Lo que es claro es que en el paso del tiempo, físicamente hablando, todos vamos a morir. Esa es una realidad que envuelve a toda la raza humana. En algún momento todos vamos a morir. Así que ese no es el mayor problema que enfrentamos los seres humanos. Nos asustamos frente a esta pandemia y pensamos en la muerte, pero tarde que temprano la muerte va a llegar. Pero ese no es el problema más serio que la raza humana tiene. Así que hay una realidad mucho más dolorosa para el ser humano que la muerte física. Y esa realidad tiene que ver con estar separado de Dios, con estar lejos de la presencia de Dios, con no tener comunión con Dios a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra calidad de vida, de nuestras acciones de pecaminosidad. Así lo dice la Biblia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios, hemos quedado lejos de Dios. Esa es nuestra condición. Y el hecho de ir a un templo no arregla esa condición. El hecho de ir a un lugar donde se habla de Dios no arregla esa condición. Como Suri dijo, había escuchado muchas veces, sus abuelos eran creyentes, pero ella decidió vivir como ella quería. Este hombre era un religioso, este hombre era un principal de la sinagoga, de su tiempo era un hombre muy respetado, pero no podemos decir que este hombre tenía comunión con Dios. Y no sabemos si al final este hombre rinde su vida a Dios. Pero sí nos deja ver lo que el Señor es capaz de hacer por la realidad que el ser humano vive. Por lo tanto, pensemos esta noche en el momento que tú y yo estamos viviendo, en el momento que tú estás viviendo, las circunstancias que embargan tu vida y tu vida cómo está en relación con Dios, nuestro Creador. Y pensemos si estamos viviendo para Dios o estamos viviendo como queremos. Y si estás pasando un momento difícil, una circunstancia compleja, complicada en tu vida, tan igual como este hombre,
quién sabe, tendríamos que tener la misma reacción que tiene este hombre. Así que cualquiera fuera las circunstancias que estás viviendo, aun si todo estuviera tranquilo, pero miras tu vida en relación con Dios y te das cuenta, no tienes comunión con Dios, no tienes una relación con Dios, estamos lejos de la presencia de Dios. Es momento de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Si uno sigue leyendo aquí, verso 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y mira su actitud, y postrándose a los pies de Jesús, postrándose, sinónimo de humillación, sinónimo de alguien que no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Una actitud de alguien que se entrega para depender de otra persona. Y así debe ser nuestra actitud. Venir y rendir nuestra vida al Señor. Porque nada podemos hacer por nuestra condición. Y tenemos que tener esta actitud de humillación, de venir a los pies del Señor y suplicarle por nuestra condición de pecadores. Claro, Jairo suplica por la enfermedad de su hija. Pero nosotros, en nuestra realidad, es que nuestra enfermedad tiene que ver con estar lejos de Dios, separados de Dios, de no tener comunión con Él. Por lo tanto, me humillo delante de Dios y suplico su perdón. Y le rindo mi vida a Él. Así que el pedido, en segundo lugar, el pedido que hace Jairo a Jesús es: Señor, entra a mi casa. Le ruega, entra a mi casa. ¿Por qué quería Jairo que el Señor vaya y entre a su casa? Porque su hija estaba entre la vida y la muerte. Porque la vida, físicamente hablando, de su hija dependía de un hilo. Y para añadirle mayor dramatismo, dice, es su única hija. Oh, hermanos, nosotros no tenemos dos vidas físicamente hablando para vivirlas. Tenemos una sola vida. Y de cómo la vivamos determina el lugar donde vamos a ir por la eternidad. Determina el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas en la eternidad. Por lo tanto, es momento de ir al Señor, de postrarnos delante de Él y de rogarle por nuestra condición de pecadores. Pedirle perdón y aceptar lo que es el regalo de la salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, y ahí habla de la separación. Y luego dice, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, el Señor de la vida, a quien debemos rendirle nuestras vidas, a quien tenemos que rendirnos y humillarnos delante de Él. Y hermanos, y cuando uno entrega su vida a Cristo, cuando uno le rinde su vida a Cristo, y Él viene a morar en nosotros en la persona de su Espíritu Santo, no es que no vamos a tener conflictos, no es que no vamos a tener problemas, sí, pero los enfrentamos de otra manera. Las enfrentamos con Él en nuestras vidas. Él nos fortalecerá, nos animará, y aún si estuviéramos a las puertas de la muerte físicamente hablando, de seguro
será un momento de alegría y de gozo porque sabemos vamos a la presencia de nuestro Dios. Mientras que ahora, si tú no tienes a Cristo en tu vida, debe ser una agonía estar cerca de la muerte porque ni siquiera entiendes dónde vas. Y eso debe ser una agonía tremenda. Por eso es que muchos cerca de la muerte han dicho, cuando les preguntaban sobre su vida, sobre lo que les hubiera gustado hacer, algunos han dicho, me gustaría tener más tiempo para poder vivir para Dios. Pero aún en ese último instante han tenido la oportunidad de entregar sus vidas a Cristo. Muchas personas, enfermeras, médicos, me han dicho ayer mientras hablaba con una doctora por WhatsApp, me dijo, pastor, tengo la alegría en el corazón, aunque yo me he contagiado, aunque estoy pasando la enfermedad, pero antes de salir, un hombre entregó su vida a Cristo. Una persona de edad a quien abracé, a quien la traté porque era una persona de la tercera edad que movía a compasión, pero entregó su vida a Cristo y por eso es mi hermano en Cristo. Una enfermera decía que leyendo cartas que personas creyentes escribían para ser leídas a las personas que estaban en agonía en esta pandemia que estamos viviendo, que muchas veces vieron a personas llorar mientras leían las cartas. Las cartas hablaban del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios y de entregar la vida a Dios. Y muchas personas, quién sabe, con el último aliento de vida, entregaban sus vidas a Cristo. Y partían de este mundo con gozo, con alegría, porque sabían a dónde van. Tan igual como el ladrón que murió al costado del Señor y el Señor dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú tienes esa certeza? Podría ser que la pandemia no te alcance, no me alcance. Pero eso no significa que mis días están seguros, porque nadie sabe lo que pasará más tarde, nadie sabe lo que pasará mañana. Por eso es momento de humillarse, es momento de rogar, es momento de pedir perdón, es momento de rendir la vida a Cristo. Claro, no es fácil porque se presentan obstáculos. Este hombre tenía una necesidad. No había nadie más a quien acudir salvo a Jesús. Y él acude a Jesús en su necesidad. Su necesidad era una necesidad de sanidad para su hija. Muestra cómo es el amor de un padre para con sus hijos. Y encuentra obstáculos. Encuentra obstáculos frente a su circunstancia, frente a su necesidad. El primer obstáculo es que había una gran multitud en ese lugar. Por lo tanto, ¿qué hacía para que su necesidad tenga prioridad sobre las necesidades de otros? Como muchos a veces piensan, ¿tendrá Dios tiempo para mí? ¿Con mucha gente? No, Dios no es como nosotros. Puede con todo. No hay nada que no pueda. Pero para nosotros es un obstáculo. Para Jairo seguramente el ver tanta gente que apretaba al Señor, seguro para él era un obstáculo. Otro segundo obstáculo es que también habían personas con mucha necesidad seguramente ahí, como la mujer que tenía flujo de sangre. Él seguramente no quería que el Señor se tardara, quería que caminara rápido como tú quisieras, como yo quisiera. Así que otro obstáculo es el tiempo que no tenemos.
Es el tiempo que se acelera y se pasa y no podemos detenerlo. Es otro obstáculo. La vida va pasando y nadie puede detener el tiempo. Tú puedes mirar hacia atrás y te parece que fue ayer. Puedes mirar hacia adelante y te parecerá muy corto el tiempo que queda. Así que para Jairo seguramente también el tiempo era un obstáculo. El tiempo era limitado para él porque su hija se debatía entre la vida y la muerte. Otro obstáculo para él era cuando viene esta persona desde su casa y dice a Jairo, tu hija ha muerto. Ya no molestes, ya no incomodes, ya no agobies más al Señor. Hermanos, en ese momento, ¿qué habrá pasado por la mente de este hombre? Que tuvo el Señor Jesús, lo fortaleció. Creo que con las palabras que le dijo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente y sanará. Ahora, pienso también, hermanos, que el milagro que Jairo vio también fue seguramente fundamental para él. Porque acababa de ver un milagro del Señor. Y creo que por esa razón también está allí antes la sanidad de la mujer con flujo de sangre. Eso también ayudó a su confianza, a su fe al Señor. Y luego las palabras del mismo Señor Jesús que le dice, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero hay más obstáculos porque cuando llega a la casa y él dice a todos, la niña duerme. Y todos comienzan a reírse. Y todos comienzan a burlarse. Seguramente en ese momento Jairo otra vez entraba en una duda. Y me pongo a pensar en todos nosotros, frente a los obstáculos que podemos tener en la vida. Cuando tenemos el llamado de Dios para ir a Él. Cuando tenemos los brazos abiertos del Señor que nos llaman a la salvación. Tu familia, tu trabajo, tus deseos. Suri hablaba de que había planificado su vida lejos de Dios. Pero cuando llegó el momento entre la vida y la muerte, sabía que su vida no dependía de ella, dependía de Dios. Tú puedes poner miles de excusas ahora y puedes ver miles de obstáculos ahora para rendir tu vida a Cristo. Pero tarde que temprano, todas esas cosas que tú pones como obstáculos ahora te arruinarán la vida. Como le están haciendo ahora, quién sabe. Y escuchas la voz del Señor que te llama. Él lo ha dado todo por nosotros. Él ha pagado el precio por nuestros pecados. Él nos ofrece su salvación. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El Señor entra a la habitación de esta niña y le dice, levántate. Y físicamente la niña vuelve a la vida. Pero un día tarde que temprano, esa niña murió. Porque todos enfrentamos la muerte física. Seguramente esa circunstancia pudo haber llevado a Jairo y a su hija y a su familia a rendir su vida a Cristo. Porque más importante que la vida física es la vida espiritual, la comunión con Dios, la relación con Dios y la vida eterna.
Y el Señor no solo quiere que estemos bien con Él, que tengamos buena relación con Él, sino que disfrutemos de Él en la eternidad. ¿Qué vas a decidir? Físicamente hablando, un día todos nos iremos de este mundo. Pero comunión con Dios, relación con Dios, ahora es tu momento, ahora es tu oportunidad. La vida física un día acabará. Nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él es por la eternidad. Por lo tanto, hoy día tienes una responsabilidad muy grande. Decidir entre seguir estando lejos de Dios o venir a Él y tener comunión con Él. Venir a Él y tener comunión con Él. ¿Qué vas a decidir? Que Dios te ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios anime nuestro corazón y nos dé fe para creer en Él y rendir nuestras vidas a Él. Pedir perdón y aceptar el regalo de la salvación que Cristo obró al morir en la cruz por nuestros pecados, al derramar su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y al resucitar para darnos vida eterna. Es el momento de rendir tu vida a Cristo. Y si tuviéramos que salir de este mundo porque nos dio el COVID y no pudimos resistirlo, o por cualquier otra circunstancia, sabemos a dónde vamos. Seguramente, como digo, la historia no lo dice, pero quién sabe, toda esta familia terminó rindiendo su vida a Cristo. Quién sabe, toda esta familia recién pudo experimentar comunión con Dios. Lo mismo puede ser para ti esta noche. Ríndele tu vida a Cristo. Pídele que venga a morar en tu vida. Y tendrás comunión con Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, este relato habla de la vida física puesta en riesgo. Pero, Señor, más importante que la vida física es la vida espiritual, nuestra comunión contigo. Y ahí necesitamos también de un milagro, como el milagro, Señor, que experimentó la hija de Jairo. El milagro, Señor, de la salvación. El milagro del perdón. El milagro de ser hecho hijo de Dios. Padre, si hay alguna persona que está rindiendo su vida a Cristo esta noche, yo te ruego, Señor, que tú le permitas, Señor, conocerte más. Pon en esa persona, Señor, el deseo de estudiar tu palabra, de leer tu palabra, de contactarse, Señor, con alguno de los pastores y poder recibir ayuda, Señor, en este tiempo para su crecimiento y madurez espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, porque recordamos también el día en que tú nos llamaste para ser tus hijos. Gracias, Señor,
por tu palabra. Amén. Amén. Bien, hermanos, permítanos darles algunos anuncios ahora. No se olviden que en la semana tenemos diferentes ministerios que se desarrollan en la iglesia. Recuerde usted que a partir del día de mañana tenemos clases de la palabra de Dios. El día martes y jueves, me parece que ahora los domingos en la tarde, los adolescentes tienen clases de academia bíblica. Los días miércoles tenemos el culto de oración. No lo olvide, los miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro culto de oración. Los días viernes, los jóvenes tienen su academia bíblica a las 8 de la noche y los matrimonios también nos reunimos a las 8 de la noche. Los días sábados tenemos ministerio para adolescentes a las 6 de la tarde, a las 8 se reúnen los jóvenes y a las 8 también se reúnen los jóvenes adultos. Los domingos como hoy tenemos el culto de adoración a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana la academia bíblica, a las 11 de la mañana la escuela dominical, 11:30 también tenemos escuela dominical, a las 4 de la tarde academia bíblica y a las 6 de la tarde, como ahora, el culto evangelístico. Es un placer poder servir a Dios de esta manera. Hermanos, queremos pedirle, si usted desea contactarse con alguno de los pastores, déjenos saber por el chat. Déjenos saber si usted tiene algún número donde podemos ubicarle, contactarnos con ustedes, pues déjenos allí saber para que podamos llamarle y poder ayudarle si usted tiene alguna necesidad. Queremos agradecer también a Dios por la vida de Pastor Alex y su esposa Giovanna. Ellos estuvieron de cumpleaños el viernes y el sábado. Que Dios bendiga sus vidas. Es un placer servir junto con ustedes en el ministerio y que seguramente Dios les ha dado un bonito tiempo en familia. Que sigan disfrutando de muchos más años de servicio al Señor. Y a todos seguramente, a todos los que nos están viendo, que tengan una buena semana de comunión con Dios. La convicción de Dios en sus corazones, sabiendo que Él está en cualquier circunstancia de nuestras vidas. En todo momento, allí está Dios con nosotros. Si usted tiene alguna necesidad, háganosla saber, por favor. No olvide que han empezado nuevos cursos de la Academia Bíblica y que usted puede entrar en esos cursos para seguir madurando y desarrollando su fe en el